Bien, ¿recordáis de qué tribu o de qué posibles tribus era nuestro protagonista Elías? ¿Os acordáis? Lo he dicho antes. ¿Alguien se acuerda de decirlo? Manasés, Efraín, ambos hermanos, hijos de José. Y en esta mañana voy a intentar tirar de memoria, os voy a contar la historia de memoria. Pero antes quiero deciros de qué va la historia de Elías. La historia de Elías, relatada sobre todo en 3 capítulos y con algún, anexo en los capítulos siguientes, trata sobre una palabra de fe que traería consecuencias. Me gustaría hacer una reflexión o una pregunta. ¿Era Elías un hombre de fe? ¿Qué pensáis? ¿Era Elías un hombre de fe? Porque de eso se trata. Si no lo era, no sé por qué estamos tratando este personaje en esta mañana. ¿Era Elías un hombre de fe? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Yo voy a tirar de memoria, lo cual implica tener fe. Confianza en que Dios va más allá de nuestras capacidades, pero voy también a tratar de sacar de vuestra memoria algún tipo de información. ¿Recordáis algún hecho de Elías? ¿Qué os viene a la mente cuando pensáis en Elías? ¿Qué os viene a la mente? Dijo que no lloviera y no llovió durante más de 3 años. Supongo que esa es la situación que a todos le viene en mente. ¿Alguien, aunque tenga que ver con lo que Salva acaba de mencionar, alguien recuerda algo más de Elías? ¿Le viene algo a la mente? ¿Algo así más cañero? ¿Nadia? Si alguien me puede... Mató a unos cuantos profetas. 450 de Baal. Realmente no lo dice que matara a los 400 de Asera, pero posiblemente hizo una carnicería de 850 personas. Carnicería que le traería graves consecuencias. La historia de Elías tiene un punto central. Como hemos dicho, y efectivamente cuando pensamos en Elías es normal que nos venga esta historia porque es la central. Hay una palabra de Dios que le llega al profeta Elías y eso demuestra que es un hombre de fe y es capaz de soltársela a un rey que tenía fama de malo. Los reyes de la antigüedad eran en general bastante maluchos. A lo largo de toda la historia de la humanidad vemos que los reyes suelen ser déspotas, porque mientras más poder, más corrupción, en peor persona te conviertes. Y esto es generalizado, es algo que yo creo que va con esa maldad que la Biblia dice que tenemos los seres humanos desde el momento de nuestro nacimiento e incluso antes. Ya es como que ya va inmerso en nuestros genes. La historia de Elías es una historia de fe. Tiene que enfrentar al rey macabro Acab y peor todavía que él, su querida mujer. No es lo que ocurre siempre en los matrimonios, mucho cuidado. En este caso Jezabel era peor que Acab, pero la cuestión es que Acab tenía el poder de rey. Así que se va a enfrentar a Acab y le dice, ¿sabes? Tirando de memoria, ya sabéis que no voy a ser muy literal, pero lo tenéis la historia en los 3 capítulos de Primero de Reyes, capítulos 17 al 19. Y le va a decir, querido rey, a partir de hoy no va a llover gota alguna, ni va a haber rocío, si no es a través de mi palabra, sino es porque yo lo diga. Arrogante el muchacho. Pero la historia demuestra que no fue tan arrogante, porque él sabía quién hacía llover. Él no está
no está pensando yo tengo el poder y yo soy más chulo que tú, aunque seas rey, sino que le transmite, es un profeta como todos ellos, que transmite esa palabra de Dios al pueblo. Y durante muchos años, durante mucho tiempo, los profetas les hablaban directo a los reyes, por la influencia que tenían. Y quiero hacer un pequeñín paréntesis antes de seguir con la historia de Acab, recordando que en 3 capítulos y poco más que se relata la historia de este profeta, se va a convertir en el buque insignia de la palabra profética de todo el Antiguo Testamento. Es decir, que Elías va a representar a todos los profetas. Igual que Moisés representa la ley, Elías lo hace con el movimiento profético, con el ministerio profético. Y como decía, se atreve a ir allí al rey. Esto se está dando en Siria, en lo que conocemos como Israel en un momento dado. Israel no comprendía las 12 tribus, sino 10 al norte y 2 al sur. Y como acabo antes voy a decir las 2 del sur, que son Judá y Benjamín, como siempre las mejores. Vete a saber por qué será. Pero bueno, las mejores. Y es cierto, eso sí que es cierto, por lo menos los que anduvieron más cerca durante más tiempo de Dios. Y allí en Samaria es cuando ocurre todo esto, puesto que el palacio del rey estaba en Samaria, y Dios le da una palabra a Elías. Y le dice, vete, ¿alguien recuerda dónde se tiene que ir? A un lugar donde los cuervos... no solamente Elías era un tío de fe. La historia esta, como tú la leas con una mentalidad moderna, racionalista, vas a decir, esto no pasa ni en el cuento de Caperucita Roja. Unos cuervos le iban a traer pan y agua por la mañana y iban a volver a traer pan y agua, no era un manjar, pero era más de lo que tenían muchos, por la tarde. ¿Es eso creíble? Pan y agua, los cuervos dedicados a la alimentación del profeta. La verdad es que esto suena feo, ¿eh? Es difícil de creer. Pero bueno, esta es la posibilidad que tú y yo tenemos en esta mañana de crecer en fe y de creer a Dios y su palabra. Así que, ¿alguien ha hecho memoria? ¿Dónde le ordena a Dios que se vaya para ser sustentado por cuervos? Al desierto, dice la otra, al arroyo de Querib, un riachuelo cerquita del Jordán. Y ¿sabéis lo que pasa? Que un buen día, y esto está hablando de los efectos ya de la lluvia, así que vuelvo a decir que la historia de Elías se envuelve en primer lugar, ese dictamen de que no volverá a llover y las consecuencias que vamos a ver en el capítulo 19 de esa sequía que duraría más de 3 años. Y el arroyo ese de Querib se seca. Llega un día que se acabó. Bueno, los cuervos, antes dije pan y agua, no, era pan y carne lo que les llevaba y el arroyito estaba pues para... Después de llenarse la barriga de pan y carne, lo cual es una muy buena costumbre, pues tenía el agua del arroyo. Pero llega un momento que se seca. Y eso no hace más que meterle un poquito de salsa a esta historia, para que todo el mundo podamos entender que el que no haya agua produce estragos en todos los sentidos. Y uno de los estragos es que empieza la hambruna. No hambre, que es lo que vamos a tener aquí en España de aquí a poco. Bueno, a lo mejor llegamos a la hambruna también, quién sabe. Y de ahí Dios lo manda mucho más al norte, a Fenicia, en Sarepta, la ciudad llamada Sarepta, para encontrarse con una viuda. Y lo que estaban haciendo los cuervos ahora lo haría una viuda. Esta viuda aparece en escena y nos encontramos con que la viuda le dice, pero ¿de qué vas? Eso si hubiera nacido en este tiempo, había dicho, pero ¿de qué vas, querido Elías?
Te voy a contar nuestro plan. Nuestro plan era hacer unos panecicos, comer y dejarnos morir. Pues ya no tenemos nada. Una vez más, esto está hablando de la hambruna producida por la falta de agua. Y quiero también mencionar que toda esta historia se envuelve en una cuestión fundamental. Y es quién es el verdadero Dios. ¿Es Baal, también conocido como Baal-Zebú y más tarde Belzebú? Y algunos enseguida pensamos en el demonio. No sé por qué será, pero alguna relación debe de haber. Dejo libertad a la imaginación. Pero la cuestión que se debate en todo el ministerio de Elías es quién es el Dios verdadero. ¿Es Baal? Y os aclararé que el Dios Baal era el Dios del agua, el Dios de la fertilidad, el Dios del bienestar. Y todo tiene que ver con eso, porque en el arroyo de Querib, con la alimentación de los cuervos, se está hablando de esa llegada de una forma divina del sustento de Elías. Y el sustento de Elías venía por Jehová de los ejércitos, por el Dios de Israel. Entonces toda la historia tiene que ver quién es el verdadero Dios. Es Baal. Y con la viuda de Sarepta se pone otra vez en evidencia quién está alimentando a la viuda. Y cuando llega el profeta representando a Dios y le dice, mira, todo lo que me has dicho está bien, pero con la poca harina que te queda en la vasija y el poco aceite que tienes, primero me haces un panecito a mí, lo cual vuelve a parecer un poco arrogante. Hombre, primero son los niños aquí en España, siempre se ha dicho, ¿no? Primero la prioridad la tienen los niños. Bueno, pues allí no, y en este momento de la historia no, la prioridad la tenía el profeta, el hombre de Dios. Y después tú ya te haces porque no va a escasear ni la harina de tu vasija, ni el aceite, mientras dure la sequía. Así que esta mujer se ponía a hacer pan y crecía la harina allí en la tinaja. Y crecía el aceite en la vasija. Un obrar sobrenatural donde se veía que el que de verdad estaba aportando y dando vida no era Baal, sino que era Jehová de los ejércitos. Llega un momento dado de esta historia del encuentro entre Elías y la viuda de Sarepta, que a la mujer, si poco era su desgracia de haberse quedado viuda, pues los vientos todavía vienen a ser más huracanados y se muere el niño. Y esta mujer que vio cómo Dios le estaba sustentando gracias a la llegada del profeta, de repente empieza a pensar con su mente idólatra, porque quiero que sepas que aunque el pueblo de Israel tenía una vocación de ser monoteísta, la historia nos demuestra que fueron politeístas y que adoraron a todo bicho que se movía. Todos los dioses de los pueblos paganos de alrededor eran un referente para ellos en vez de que ellos lo fueran, y esto pasa muchas veces con la iglesia y con los cristianos. En vez de ser nosotros un referente para el mundo es un referente y queremos copiar lo que vemos en el mundo, en la calle. Y nos encontramos con que esa vasija y esa tinaja sobrenaturalmente tienen esa provisión, pero pese a la provisión, de repente se vuelve a poner en tela de juicio quién es el verdadero Dios, Baal o Jehová. Y se hace evidente con la muerte de este niño. Muere, y vuelvo a decir, hay que tomar esta historia con los ojos de la fe. Ya solamente que eso nos va a ayudar a crecer en fe y a parecernos a Elías, un poco a Elías. ¿Sabe lo que hace este hombre, Elías? Esto era algo, ¿cómo decir? Ocurrió sin previo aviso. No estaba planificado. El plan era, vete a la viuda de Sarepta, vete allí a Fenicia. Y va a pasar esto, que esta mujer te va a alimentar a ti.
Pero no todos los detalles están, como muchas veces cuando Dios nos habla, porque para eso está la fe. Lo que llena los huecos de la información de Dios es tu fe, es mi fe. Así que coge al chiquillo y este se quiere morir y esta mujer empieza a decir, ¿acaso has venido tú para que Dios conozca todos mis errores, mis fallos, todas las cosas malas que hay en mi vida? Y por eso me ha castigado. Es decir, que si por un momento este profeta había sido su salvación, ya se olvida y ahora empieza a echarle las culpas como solemos hacer. ¿Por qué Dios no hace nada con esta pandemia? Esa es una pregunta interesante que quizás esta viuda se haría y que el mismo Elías, cuando coge al muertecito en sus brazos, diría, Señor, ¿qué me haces? ¿Cómo salgo de esta? Así que este hace algo bastante propio del momento, se lo lleva a su habitación que está arriba. Es también bastante sorprendente que en aquellos tiempos ya hubieran chalés de dos pisos, como los de ahora, o parecidos, y este se va a su habitación que está en el primer piso, segundo piso, tercer piso, no sé, arriba dice, y se echa encima implorándole, rogándole a Dios, Señor, devuélvele la vida. ¿Y cuál va a ser la sorpresa de Elías? No, a lo mejor la sorpresa es la nuestra en esta mañana, pero Elías confiaba en Dios, era un hombre de fe, lo demostró casi a lo largo de toda su vida. David? David se me está durmiendo, vamos a ver qué hacemos para despertarlo del letargo. Esto de venir por las mañanas al culto, la verdad es que no sé si es, y a partir de septiembre que los tendremos a las 10 de la mañana ya, ¿para qué te quiero contar? El caso es que finalmente llega el momento, capítulo 18, de enfrentar al rey, y en ese capítulo 18 se va a estar hablando, digamos, de ese tiempo de 3 años, con 3 pinceladas, se nos muestra cómo durante esos 3 años el rey Acab no deseaba otra cosa que pillar a Elías por banda. Ya te puedes imaginar para qué. Y lo busca y manda correos. En aquel entonces los correos eran personas, no eran correos de estas de la oficina que tenemos aquí, eran personas, se van por todas los pueblos, las ciudades, incluso los países de alrededor buscando a ver si encontraban a Elías, e incluso se va él en persona a buscarlo junto con un siervo llamado Abdías, que dice que era un hombre temeroso de Dios. Y quiero aclarar que un hombre temeroso de Dios no significa un hombre miedoso, sino que tiene muy en cuenta quién es Dios y sabe que debe de honrarlo con su vida. Precisamente se nos cuenta que salva a 100 de los profetas de Dios, porque el resto ya se encarga Jezabel de degollarlos, de matarlos, de acabar con ellos, ¿no? La historia de Elías es una historia bastante controvertida y con muchas, podríamos decir, ciertas lagunas, ¿no? Porque después, un capítulo más tarde, se dice, Dios respondiendo, dice que Él se ha provisto de 7.000 profetas. Y la pregunta que nos hacemos en toda esta historia, entonces, ¿cuántos habían? Habían 100, eran 101 contando a Elías, solo quedaba Elías como pensaba él, o habían 7.101 o 7.100, o eran 7.000, bueno, al menos 7.001, ¿no? Digo yo, porque Elías demostró ser un profeta de Dios. Pero bueno, no quiero que nos quedemos con esta laguna, sino pensando en la historia que envuelve esos 3 años, casi y medio, de sequía, de hambruna en Samaria. Y finalmente se encuentran Abdías y nuestro querido profeta. Y el profeta acaba asegurándole, porque este tiene miedo, ¿cómo le voy a decir al rey Acab que te he encontrado, que te he encontrado y que además no te he llevado de las orejas? Acaba con mi vida. Y este le dice, no te preocupes que yo me voy a presentar ante el rey. ¿Y sabes qué? Se encuentra con el rey, cumple su palabra. Un hombre de Dios se caracteriza por cumplir su palabra y sobre todo por obedecer a Dios. Y recordáis que obedeció a Dios yendo al arroyo de Querib, que obedece a Dios yendo a Fenicia, aquella ciudad donde se encontraría
con la viuda de Sarepta. No sé si era la única viuda en Sarepta, pero era una forma de aclarar con quién se iba a encontrar y la situación de esta mujer, complicada por ser viuda. Y es tremendo, ¿no? Porque Dios, ¿sabes? Viene aquel que tiene necesidad. Y la viuda de Sarepta era una mujer con necesidad. Y como Jesús acabaría diciendo en uno de los evangelios, no se apareció a viudas del pueblo de Israel. Se aparece a una mujer que es extranjera, en Fenicia, muy al norte de las 10 tribus del norte de la nación de Israel. Y hay bendición para ella, para su casa, resucita a su propio hijo. Es una mujer que ve una serie de milagros que ríete de los que muchos de nosotros hemos presenciado a día de hoy. Y eso habla de la providencia, de la gracia y de la misericordia de Dios en toda esta historia. Pero bueno, capítulo 18, vemos todo lo que envuelve esa búsqueda acuciante del rey Acab para destruir a Elías, causantes supuestamente de la sequía. Pero Elías, segunda ocasión en que se demuestra el valor de Elías. Elías le dice al rey Acab: que sepas que yo no tengo nada contra ti. La culpa de la sequía es que tú has dejado a Dios de lado. Y todo el contexto nos está hablando en esa controversia o en esa comparación entre Baal y Jehová. Tiene que ver con que Jehová se quiere dar a conocer al mismísimo pueblo de Dios. Y a lo mejor en esta mañana se quiere dar a conocer a ti que estás aquí y que formas parte del pueblo de Dios. No por estar aquí, sino porque un día le rendiste tu corazón, reconociste tus pecados, le pediste perdón a Dios por ellos y recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y eso te ha convertido en un perdonado, perdonada y por tanto hijo o hija de Dios. Y nos encontramos en una situación pues especial. En ese momento de encuentro entre el rey Acab y Elías, y tener esa valentía de decirle casi del mal que iba a morir, que al final lo acaba haciendo, no en esta ocasión, pero más tarde lo va a hacer. Nos encontramos con que hacen una apuesta. Hoy en día es muy popular las apuestas. Si ves la televisión de noche, lo puedo decir yo que a veces la veo. No tiene nada de malo tener televisión y verla de noche. Lo que tiene de malo es lo que puedas ver. Y los anuncios están plagados. Creo que hay uno que dice 888 y tenemos presentadores populares que están vendiendo el juego, aún sabiendo las consecuencias catastróficas que tiene para los hogares, las familias, las personas, el juego de las apuestas. Pues bueno, Elías no conoce todo esto que pasa hoy y le propone una apuesta. Mira, vas a traer a tus 850, sumando unos y otros, de los falsos profetas, y vamos a coger 2 bueyes y los vamos a partir en trocitos. Y si Baal es verdaderamente Dios, pues va a traer fuego y va a quemar vuestro holocausto. Pero si es Jehová el verdadero Dios, pues Él va a hacer para que caiga fuego del cielo y se consuma el holocausto. Todos sabemos cómo acaba esta historia. La historia acaba con nuestro querido protagonista degollando por lo menos a los 450 profetas de Baal. ¿Por qué? Y es muy interesante la mofa, tiene mucho sentido del humor Elías, y llegado el mediodía, mientras estos estaban gritando, chillando y no rasgándose las vestiduras, sino su propia piel y encharcados en su propia sangre, Elías se mofa de ellos diciendo, bueno, a lo mejor el dios Baal está de camino, o está reparando un coche, o a lo mejor está sentado en su sofá y viendo el peliculón de la noche. Se está riendo de ellos y cuando ya les ha dado tiempo suficiente, recordáis la historia, pone 12 piedras representando las 12 tribus de Israel, sobre la piedra corta la leña, la prepara todo, corta el bueyecito, pide que por 3 veces echen 4 cántaros de agua. Imagínate en plena sequía el sacrilegio que está cometiendo, todavía no hay agua.
Todavía estamos al final de la sequía, pero todavía seguimos en sequía, y utiliza el agua, este malvado Elías, profeta de Dios, y derrama agua que moja al buey, la leña, las piedras y hasta una zanja que había hecho alrededor. Y lo hace por 3 veces. Era imposible quemar eso, a no ser con un lanzallamas o con un cóctel molotov. En aquel tiempo, como no, pues este hombre empieza a clamar a Dios. Yo creo que clamó con tanta intensidad como para resucitar a aquel chiquillo. Y de repente llega fuego del cielo que lamió de tal forma que hasta el agua que corría por la zanja se secó. Y se ejerce ese juicio de Dios en manos del mismo profeta Elías. Y esta historia no acaba aquí. En el capítulo 20, Acab va a pelear contra el ejército sirio, Ben-Hadad, y va a obtener 2 victorias, donde una vez más la frase principal es: para que conozcáis que Jehová es Dios. Eso es la razón de ser, no solo del profeta, sino de toda la historia que envuelve al profeta, incluyendo al rey Acab. Y me gustaría ahora centrarme en la consecuencia. Retrocedemos un momento, capítulo 19. ¿Qué pasa después de matar a los por lo menos 450 profetas? Así que vamos a ir al capítulo 19. Y dice así: sabéis que la reina Jezabel le hace un juramento, que los dioses me destruyan si mañana a estas horas le da 24 horas de vida. Imagínate que vas al médico y te dan un diagnóstico y te quedan 24 horas. Eso es lo que hace Jezabel. Te quedan 24 al profeta que ha hecho llover fuego del cielo. Imagínate la desfachatez, el orgullo, la insensatez de Jezabel. ¿Hasta dónde podía llegar? Yo creo que ella se ha quedado como el ejemplo máximo de necedad. Y dice, versículo 4, que tan pronto como esta mujer lo retó y le dijo: te voy a matar y te quedan 24 horas, sale al desierto y bajo el primer enebro se sienta y le dice: oh Jehová, quítame la vida. ¿Sabes cuánto tiempo había estado caminando? Un día. Tuvo un día desde ser el hombre de Dios, que manda fuego del cielo, que degolla 400 tíos, que demuestra, representa a Jehová de los ejércitos. Y de repente hay una palabra profética: te voy a matar. Y este hombretón de Dios, huyendo sin que Dios se lo diga, como hasta entonces había ocurrido, lo dice al arroyo de Querit. Era obediencia y dirección de Dios. Irse al desierto no era dirección de Dios, aunque por la gracia de Dios se estaba dirigiendo a Horeb, el Sinaí, ese lugar donde Moisés tuvo ese encuentro con Dios y recibiría las tablas de la ley. Y nos encontramos que solo necesitó 24 horas para entrar en depresión. De estar a tope a estar hueco, a estar vacío, a estar como un calcetín cuando lo sacas de la lavadora. Y clamando: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, soy un desastre. Y era un desastre. Pero cuando se dejaba usar era una máquina. Y a lo mejor a ti te pasa lo mismo. A lo mejor estás caminando, no necesariamente en mala dirección, pero no estás obedeciendo a Dios y por lo tanto eso constituye una mala dirección. Y nos dice la Biblia que se le aparece un ángel por 2 ocasiones. Y en la primera le dice: despiértate, levántate, una palabra que me encanta, levántate, ya está bien de la queja, come y bebe. Y este hombre se encuentra con una torta de pan y una vasija de agua. Come y bebe y se pone a caminar hacia el monte Horeb. No.
con la barriga llena, lo mejor es echarse una siesta aquí en España. Y es justo lo que hace él. Se echa una siesta y dice, espero que dentro de un rato vuelva a través del ángel y así nos podemos pasar hasta que Dios se me lleve a su presencia. Y ese es el stand-by de muchos creyentes. Vivimos en el sueño y algunos entendemos mucho de sueño. Nos gusta dormir. Y utilizamos el sueño a veces para evasión. Lo que otros utilizan las drogas, el sexo, el trabajo y muchas otras cosas, otros utilizamos el sueño, porque cuando dormimos, hoy estamos más felices que unas Pascuas. El problema es que después despertamos y nos pasa como los borrachos, que después nos encontramos peor que antes de dormir. Y entonces entramos en una dinámica de dormir, 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 dormir y dormir. Y así estaba Elías, un hombre de Dios fuera de combate. Y por la misericordia de Dios el ángel vuelve a aparecer. Y esta vez ya no le dice que tenía pan y agua. Le dice, hay comida. Y no sabemos, la Biblia ya no nos especifica y entendemos que por lo que anduvo después, 40 días y 40 noches caminando hacia el monte Oreb, bien centradito, hacia donde iba, entendemos que tuvo que comer, yo qué sé, pero alimentos de toda clase que le produjo sobre todo muchas proteínas y lípidos, alimentos que le dieron una gran cantidad de energía. Y la palabra que se vuelve a repetir es levántate, porque largo camino te resta. Y era cierto, 40 días con sus noches. Entiendo que pararía a descansar. La Biblia no nos da tantos detalles, pero lo que está claro es que para llegar al monte Oreb necesitó 40 días de caminar. Y esto no era ya una huida a partir de la visitación, de la segunda visitación del ángel. Este hombre estaba buscando a Dios, que es lo que tendría que haber hecho y posiblemente no hubiera tomado ese camino. O posiblemente su reacción hubiera sido distinta. O posiblemente nunca hubiera tenido depresión. Y nunca le hubiera pedido a Dios, quítame la vida. Pero ¿quiénes somos tú y yo? Por eso estamos en contra de los cristianos de la eutanasia del tipo que sea. Porque entendemos que Dios nos dio la vida y Dios es quien debe de quitárnosla. Y estoy llegando al final de esta peculiar historia del profeta Elías. Llega allí al monte de Dios, se mete en una cueva y en esa cueva, después supongo que de descansar nuevamente, Dios le dice, sal de la cueva, enfréntame, ven a buscarme a mí. Y se producen varios fenómenos. Uno, un viento huracanado, un gran viento, poderoso viento. Pero dice la Biblia que Dios no estaba ahí. Sin duda alguna, si os dais cuenta, todo esto es la escena de un encuentro con Dios. Y de repente cesa el viento y ¿qué llegó? Un terremoto. Y tiembla la tierra y hay un profundo estruendo y un gran ruido. Pero Dios no estaba ahí tampoco. Y detrás de eso, ¿qué es lo que llega? El fuego, tan temido. Pero tampoco Dios estaba en el fuego. Y llega un silbo apacible. Y ahí Él siente la presencia de Dios. Ahí es donde Él se identifica y recibe fuerzas para volver a ser, no es que perdiera el ministerio, pero perdió la visión de Dios. Y ese fue el lugar que necesitaba para reorientar su vida. Y es aquí donde Elías le dice a Dios, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Qué forma también de disfrazar. ¿Recordáis que Saúl también disfrazaba la realidad? Y le intentó comer el tarro a Samuel y convencerlo de que lo estaba haciendo bien. Pero ahí se dictó
la segunda vez sentencia de que perdería el reino, él y su posteridad. Trágicas circunstancias de cuando queremos adornar nuestra postura totalmente errada, equivocada. Y la forma de pintarlo es: el pueblo te ha dejado. Y solo quedo yo. Y me buscan para quitarme la vida. El problema no lo tenía el pueblo, el problema lo estaba teniendo él. Y hay un triple mandato de Dios, pero la respuesta contundente es un texto que mezcla los tiempos verbales. A ver cómo casamos esa mezcla de tiempos verbales. Él dice: me he reservado 7,000 profetas. Y habla en futuro. Me reservaré 7,000 profetas. Y ahora entra el verbo pasado, de los que no doblaron su rodilla y de los que no besaron a Baal. Esto nos deja en ascuas. Si esos 7,000 profetas son contemporáneos de nuestro protagonista Elías. Pero a mí me da una lección muy importante y quiero centrar lo que estoy compartiendo en ese punto, ¿no? Y es el hecho de que tú y yo no podemos cambiar nada. Nosotros en este tiempo, y yo personalmente, he experimentado, ¿no?, a Dios diciéndome: Benja, no te preocupes, no es cuestión tuya. Haz lo que tienes que hacer. Hay veces que nos sentimos frustrados cuando estamos trabajando en la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y vemos que cada vez son menos las visualizaciones, y vemos que cada vez se toman menos en serio aquellas cosas que no entregamos por nuestra cuenta, que sabemos que es por la gracia de Dios, pero que además sabemos que ha sido enviado de Dios y pasa por nosotros para dar esa visión de trabajo que tiene que ver con la fe y la fe de nuestros hijos. Y uno desfallece, pero al final la última palabra la tiene Dios, y eso me recordaba a Dios. Tú haz lo que yo te pido y déjamelos a mí, y déjame el resto a mí. Y yo creo que eso es lo que le está diciendo a Elías: déjate de monsergas, déjate de tratar de cambiar. No, enfrenta tu realidad. Yo soy tu Dios. Y durante todo este tiempo, todo lo que he hecho a través de ti es para mostrar mi gloria, es para que el pueblo de Israel se vuelvan a mí, para que me conozcan en definitiva, como vemos en el capítulo 20. Ese tiempo Dios le está diciendo: tú no eres el único, chaval. Y no eres el único con problemas. El problema mayormente lo tengo yo, que soy Dios. Y que amo a mi pueblo, que está descarriado mi pueblo. Y si tú haces lo que tienes que hacer, vivirás en paz, habiendo hecho tu labor. Y quiero terminar con eso, con esa reflexión. Estás haciendo tu parte. Estás en el monte de Dios. Estás obedeciendo una vez más a este profeta, como tantos personajes que hemos estado nombrando como parte de esa lista interminable de héroes de la fe, aunque no son nunca una mayoría los héroes de la fe. Siempre y a lo largo de los tiempos han habido personas individuales haciendo la voluntad de Dios y dejando su granito de arena en un mundo que quizás no merecía tenerlos. Pero la pregunta: ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás en el lugar que Dios quiere? ¿Estás ocupando tu puesto en el combate? ¿Estás firme en el poder de Dios? O a lo mejor es que tú estás adorando a Baales. A lo mejor tu confianza está en tu trabajo
en tu salud. Tu confianza está en lo que puedes hacer tú y no en lo que Dios quiere hacer a través de ti. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Cuando tú y yo estamos ocupando el lugar en el combate, estamos obedeciendo a Dios y estamos nutriendo esa relación entre nosotros y Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros pámpanos. Y eso ya deja claro que hay una relación de vida, una relación con peligro de muerte, porque la uva se seca si retiras el racimo del tallo o el tallo de lo que es la vid. Y dice: el que permanece en mí, permanece. Lo lamento por los hermanos calvinistas, pero esta palabra es solo para los que permanecen y que demuestran que son hijos e hijas de Dios. El que permanece en mí y yo en él, entonces, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, y como compartí en el Terraet el otro día, esa es la palabra, la novedad para mí de ese texto. Benja, separado de mí, nada puedes hacer. Por más que digas, por más que chilles, por más que cuentes, por más que escribas en el WhatsApp, por más que pongas WhatsApp, correos electrónicos a medio mundo, por más que te enardezca el corazón cuando estás peleándote en Fralema, en nuestra fraternidad de pastores, separado de mi Benja, no, nada puedes hacer. Nada que valga la pena, nada que perdure, nada siquiera digno de mención. Así que solamente quiero dejaros con eso. Y creo que no ha sido poco, dada la hora que se ha hecho. Querido amigo que me estás escuchando en las redes, querida amiga, queridos hermanos que estáis presentes en esta mañana, estás en Horeb. Estás haciendo tu parte. Y si la respuesta es negativa, ¿qué estás esperando? ¿A que venga el arrebatamiento y te quedes aquí? Seríamos muy necios. Somos más responsables que nadie. Y lo que se nos exige es velar. Escucha bien, velar, permanecer. Porque si no nos arrepentimos, el candelero, la luz de Dios, será quitado de su lugar y a lo mejor la recibirá otro. Ojalá esta mañana te arregles con Dios. Oramos y nos despedimos. Señor, en esta mañana venimos a ti como Elías, Señor, en ese monte de Horeb, pasando muchas veces por tristezas, dolores, frustraciones, desengaños, traiciones, depresiones. Y te pedimos perdón porque no es a nosotros, Señor, decir solo nosotros hemos quedado. Perdónanos por nuestra necedad. Perdónanos por nuestro temor o por nuestra falta de temor a ti. Perdónanos, Señor, por a veces equivocarnos de camino o coger el camino a destiempo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de valentía, por nuestra falta de honestidad y sobre todo por nuestra falta de dependencia a ti. Oh Dios, te pedimos en esta mañana el regalo, no de la vida eterna, que ya lo tenemos, por tu gracia y por tu misericordia, no por nuestras obras ni por nuestros merecimientos. Te pedimos el regalo, Señor, de vivir enamorados de ti y de tu palabra. Necesitamos sentir, Señor, ese celo auténtico de ti, esa hambre profunda en nuestro interior por ti. Oh Dios, toca nuestras vidas.
que podamos ser luz e inspiración para un mundo en declive que está como Samaria, que está sedienta, hambrienta por la sequía de una vida alejada de ti. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, quiero acabar ya haciéndote la pregunta que hacemos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Un día te vas a morir. Y la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? La Biblia tiene respuestas y muchos tenemos claro que no por nuestro merecimiento, pero tenemos claro que estaremos en el cielo. Que la muerte no va a ser una tragedia, sino un paso a un lugar eterno, infinitamente mejor que el presente. Y ahora sí, con la ayuda de todos mis hermanos, hermanas, amigos que han venido en esta mañana, llenando este 75% de nuestro aforo, queremos decirte algo que queremos que no te olvides. Y es que tú vales mucho para Dios.